Buenas noches, soy la doctora Jimena Aguilar y hablaremos de cálculos renales. Esta patología es muy frecuente en nuestro medio y tiene una prevalencia a nivel mundial entre el 2 y el 20%. En relación a características geográficas y socioeconómicas de las diferentes poblaciones, en Estados Unidos la prevalencia es del 8,8% para la población en general y es mayor en varones que en mujeres, 10,6 a 7,1 respectivamente. Aproximadamente justifican 13 de 1000 egresos hospitalarios. Su incidencia se ha incrementado en las últimas décadas en relación a profundas modificaciones en los hábitos dietéticos y estilo de vida de las personas. Es una causa frecuente en urgencias en relación a sus complicaciones. Afecta al 77% de los grupos productivos. Se caracteriza por su alta recurrencia posterior al primer episodio, aproximadamente en el 50%. El 14% tiene recurrencia al año, el 35% a los 5 años y el 52% a los 10 años. Es considerada como la enfermedad urológica frecuente luego de la infección urinaria y la enfermedad prostática, es decir, es la tercera enfermedad urológica luego de estas. La litiasis consiste en la presencia de componentes de la orina en fase sólida en el aparato urinario. Estos componentes de la orina en fase sólida son los cálculos, que si se encuentran en riñón se denomina nefrolitiasis, y si se encuentra en cualquier punto del aparato urinario, desde las papilas renales hasta el meato uretral, se denomina urolitiasis. Tenemos diferentes cálculos. Los más frecuentes son los cálculos de calcio en el 60 a 65%, los cálculos de struvita en el 5 al 15%, los cálculos de ácido úrico en el 5 al 10% y los cálculos de cistina en el 1 al 3%. Los cálculos se forman a través de una secuencia. Primero se produce la saturación urinaria, luego la supersaturación, la nucleación, el crecimiento de los cristales, la agregación de los cristales, la retención de los cristales y la formación del cálculo. Se identifican etapas litogénicas, que son la nucleación, la agregación, el crecimiento y la retención. Normalmente, los cristales pasan a través del tracto urinario sin problemas. Sin embargo, cuando son muy grandes pueden obstruir el sistema de drenaje renal, generando la sintomatología, como el dolor severo, el sangrado en su forma de hematuria, la infección o la falla renal. ¿Cómo se presenta? Puede presentarse con un paciente asintomático, con un paciente con hematuria, con una molestia lumbar sorda, con infección o bacteriuria rebelde al tratamiento. Aquí no olvidarse de las bacterias ureasas positivas que generan cálculos coraliformes, como son los cálculos de struvita. Luego tenemos el síndrome miccional con poliaquiuria, tenesmo vesical y molestia hipogástrica, el temido cólico nefrítico, la pionefrosis y la perinefritis. El cólico nefrítico. El cólico nefrítico es una entidad intensamente dolorosa que se caracteriza por presentarse o originarse en el ángulo costovertebral del lado afectado y se irradia hacia adelante, hacia la zona, hacia la fosa ilíaca, el surco inguinal y los genitales externos. Es un dolor muy intenso y fluctuante que no se alivia en ninguna posición. Frecuentemente se asocia a componente gastrointestinal y vegetativo, con náuseas, vómitos, distensión abdominal, ilio paralítico, sudoración profusa e incluso hipotensión de origen vagal. El episodio típico ocurre durante la noche o en las primeras horas de la mañana. El origen del cólico nefrítico está en relación con la obstrucción del tracto urinario superior provocado por el cálculo en su camino desde el riñón a la vejiga para ser eliminado al exterior. La hiperpresión a este nivel es la causante última de la sintomatología del paciente. El cólico renal no cursa con fiebre y si ésta aparece hay que sospechar
de una pielonefritis aguda o de una infección urinaria sobreañadida. El diagnóstico del cólico nefrítico se basa en 3 pilares fundamentales, que son la historia clínica, con anamnesis, exploración física, el examen del sedimento urinario y las técnicas de imagen. ¿Por qué se forman los cálculos? Se forman de diferentes maneras, apoyadas en diferentes teorías. Pero antes haremos un preámbulo a las teorías, recordando que la orina es una solución salina que según su concentración de solutos que contiene se encuentra en 3 grados de saturación. Una orina hiposaturada, donde la concentración de sales no se precipita. Una orina metaestable, en la que tenemos una orina sobresaturada, con equilibrio, con inhibidores. Y una orina sobresaturada, con la presencia de cálculos que pueden crecer y que pueden ocurrir más. De esta manera tenemos la teoría de la saturación, que indica que el lito se forma cuando alguna sal normalmente soluble sobresatura la orina, comenzando a formarse cristales, y si estos son suficientemente grandes, pueden fijarse al urotelio. En esta imagen vemos la secuencia de la teoría de la saturación, con la sobresaturación, la nucleación cristalina, el crecimiento cristalino, la agregación cristalina y la retención cristalina, con la adherencia al urotelio. El lito se forma el lito se forma cuando alguna sal normalmente soluble sobrepasa o sobresatura la orina y se forman los cristales, que luego se fijarán en el urotelio, generalmente en la porción terminal de los túbulos colectores, para luego crecer lentamente. Sin embargo, existe otra teoría en la que dice que la formación de los litos se inicia en el intersticio medular, luego se forman las placas de Randall en la papila, sobre la cual seguirán depositándose los cristales de oxalato de fosfato de calcio. La teoría de los promotores e inhibidores, que indica que existen factores inhibitorios como el citrato, pirofosfato y magnesio, y factores promotores como el aumento en la concentración del soluto, las variaciones del pH urinario y los cuerpos extraños. Un equilibrio entre estos factores mantienen la solubilidad normal de la orina, pero un desequilibrio a favor de los promotores produce la precipitación y la formación de los cálculos. Identificamos factores promotores y factores inhibitores. Los promotores tenemos el calcio, el oxalato, las proteínas, el ácido úrico, el sodio y el volumen urinario reducido. Dentro de los inhibidores, el ácido urónico rico en proteínas, citrato, glucosaminoglucanos, litostatina, magnesio, nefrocalcina, osteopontina y la proteína de Tamm-Horsfall. ¿Cómo actúan? Inhiben la nucleación, el citrato y otras glucoproteínas, el crecimiento, las glucoproteínas y la nefrocalcina, la agregación, el citrato, pirofosfato, los glucosaminoglicanos y la proteína de Tamm-Horsfall. La retención a través de la mantención de la integridad del epitelio tubular y la ausencia de éstasis. Existe otra teoría en relación a alteraciones metabólicas que se relaciona con la formación de los cálculos. Indican que situaciones como la hipercalciuria, la hipercalcemia, la hiperoxaluria, la hiperuricosuria, la hipomagnesuria, la hipocitraturia idiopática, la deficiencia de inhibidores, la cistinuria y la acidosis tubular renal son causas metabólicas para la formación de los cálculos renales. También tenemos la teoría en relación al origen infeccioso de la litiasis. Aquí se identifican los agentes coraliformes como Proteus mirabilis, Klebsiella, Pseudomonas, Staphylococcus, Ureoplasma y Corynebacterium ureolítico, que son capaces de producir los cálculos como habíamos indicado anteriormente. Estos gérmenes desdoblan la urea y producen un aumento del amonio urinario. También son capaces de producir una orina alcalina,
con un pH mayor a 7 y esto obviamente favorecerá la infección urinaria y a futuro el riesgo de de insuficiencia renal crónica. Tenemos también otras litiasis más raras en relación a la precipitación de medicamentos y se identifican algunos conocidos como las sulfamidas, el aciclovir, el triamtereno, la ceftriaxona, las tetraciclinas, el indinavir, indicando que estos pueden ser capaces de producir litiasis. También la vitamina C, que incrementa el oxalato urinario, los salicilatos, los uricosúricos, que aumentan los uratos, los diuréticos de asa y las vitaminas que incrementarán el calcio. Es importante saber identificar también dos mecanismos responsables de la formación de la litiasis, que es una tarea de estudio para los que ven esta clase.